Bienvenido a este nuevo proyecto llamado Sin Careta. Aquí estaremos este servidor y otros profesionales para dar a conocer muchas de las cosas que el pueblo dominicano y mucha parte del mundo necesita conocer. Este día estaré tratando un tema muy controversial sobre aspectos religiosos, que es sobre la mujer dentro de la iglesia. Y hay muchas personas que se justifican. Dicen que eso no es para el tiempo nuestro, que lo que se dice ahí es un poco machista, arrogante, prepotente, que eso no es de Dios, que las cosas no son como muchos creen o dicen. Pero te voy a decir una cosa: si conocemos a Dios es por la palabra. Nadie ha visto a Dios nunca en la vida. Nadie ha palpado a Dios. Solo esto es por fe y para fe. Como dice la palabra, el justo por su fe vivirá. Y por ende, si es por fe que vamos a andar y conociendo a Dios por la palabra, tenemos que hacerle caso a la palabra. ¿Por qué la hemos sacado de la iglesia? ¿Por qué hemos sacado la palabra de Dios que nos dan a conocer a Dios de la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Pero el apóstol Pablo, movido a misericordia a favor de nosotros, los seres humanos, habló en Corintio y le habló a la mujer. Muchas mujeres se justifican. No creen que eso es palabra de Dios para este tiempo, para nosotros, pero es necesario que se reconozca que esos son un mandamiento tremendo de Dios para ustedes las mujeres, lamentablemente. No quiero que con esto ustedes crean que el hombre subyuga a la mujer y se cree mejor que ella. No, son ministerios que tienen ambos y tienen que ser cumplidos. Pablo, hablándole a Timoteo, sabiendo ustedes, porque hablo con la gente que tienen fe, no con aquellos que no tienen fe, la gente que conocen a Dios por la palabra, voy a hablar con ellos. Pablo, en el libro de Primera de Timoteo, le habla a la mujer como le habló a los corintios, pero muchas veces con el libro de Corintios la gente se justifica. Pero cuando Dios le habla a este hombre a través de Pablo, a Timoteo, que sabemos que Timoteo era un hombre como Pablo, un predicador, que Pablo lo enviaba a diferentes partes de ese territorio a predicar el puro evangelio, la santa palabra. Y él le decía encarecidamente que donde quiera que él llegue, hable de la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? La palabra de Dios. Y en Primera de Timoteo, en su capítulo 2, versículo 9, empieza a hablar Pablo a Timoteo y le dice que donde quiera que él llegue, enseñe en todas las iglesias este mandamiento, este tema, este mensaje. Y él le dice a las mujeres, háblale a las mujeres, porque es necesario que la mujer se baje de ese pedestal donde está su vida. No te estoy diciendo que te vamos a subyugar. No te estamos diciendo que el hombre es mejor que tú, mujer. Si no, te está diciendo Dios que tú tienes que entender las cosas espirituales antes que las carnales. Porque hoy en día, dentro de las iglesias, hay una inteligencia terrenal, animal y diabólica, tal cual lo dice la palabra, no espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque se ha sacado la palabra de la iglesia. Y le dice Pablo a Timoteo, para que él predique este evangelio, y dice, que le diga a las mujeres de esta manera: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hoy en día sabemos que las mujeres, hay religiones, ¿no? O hay iglesias, mejor dicho, porque hay una sola religión. Y cuando se habla de cristiana, se habla de seguidor de Cristo. Y cuando tú eres cristiano que ha aceptado el evangelio de Dios por la palabra y por Dios inquietándote a ir dentro de una iglesia a arrepentirte, porque es necesario que se entienda que cuando tú eres cristiano fue porque Dios te inquietó a arrepentirte. Y por ende, desde ese momento que tú te arrepientes, las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Eres diferente, eres una persona distinta. Dice la palabra que cuando tú llegas a Cristo eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué cosas nuevas tú tienes que hacer? La palabra de Dios, lo que tú antes no hacías. Porque antes de tú llegar a Cristo, tú no conocías la palabra de Dios. No, tú solamente escuchabas cosas. Pero hoy, después que tú llegas a los pies de Cristo, tú empiezas a indagar, a estudiar, a comerte la palabra. Entonces, Dios le dice a la mujer: mujer, entiende que yo quiero que tú cuides tu integridad, que seas pulcra. Lo que Dios te está diciendo es que tú te pongas una ropa
con pudor, con modestia. No te está diciendo que sea una loca, que no se tiñe el cabello, que no se pone linda para su esposo, para Cristo. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que es necesario que cuando tú te vistas, la gloria de Dios luzca en ti. Tú represente a Cristo y tú cuides la integridad de tu hermano que está cerca de ti en comunión. Que quizá hay hombres que tienen años dentro de la iglesia que no han tocado a una mujer. Y si tú llegas con una ropa indecorosa dentro de la iglesia, pues tú lo vas a sacar de comunión. ¿Sabe qué significa eso? Estar en comunión con Dios, estar en santidad con Dios. ¿Y qué es la santidad? Apartarte para Dios. Y cuando una persona está apartado para Dios y tú como mujer llegas con una ropa no adecuada para que ese hermanito siga en esa comunión, pues tú lo vas a descarriar con la mirada, con el pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios nos la puso difícil a nosotros los hombres. ¿En qué sentido? Antes, un hombre para pecar tenía que ir y tener coito con una mujer, acostarse con ella, mancillarse unos con otros. Hoy en día, Cristo nos la puso más difícil. Dice la palabra que aún con el pensamiento, nosotros cometemos el error. Entonces, hermanita querida, si tú llegas a la iglesia vestida de una manera imprudente, ¿qué tú crees que va a pasar con ese hermanito que tiene un tiempo apartado para Dios, que es un hombre, no es un eunuco, es un hombre que tiene deseos, pasiones, y tú llegas a la iglesia con este vestido metido hasta la coronilla? ¿Qué usted cree que va a pasar con ese hermanito? Ese hermanito se va a corromper. ¿Por qué? Porque su pensamiento va a divagar, se va a ir en el aire, va a pensar cosas no adecuadas y tú lo vas a sacar de esa comunión. Entonces, Cristo te está diciendo, hermana querida, que tú te atavíes con una ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni esta cara llena de pintura, ni exagerada. Te está diciendo que sea más humilde en el porte. Eso es lo que Cristo te está diciendo. También dice en su capítulo 2, versículo 10, a ustedes las mujeres, sino con buenas obras, que sean mujeres de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cuáles son esas buenas obras, hermanita querida? ¿Lo quieres saber? Pues yo te lo voy a decir. Esas buenas obras es que no sea una chismosa, que no sea una mujer que te mete en los asuntos que no te pertenecen, que no sea una metiche, una mirona, que no ande blasfemando y hablando cosas de tu prójimo, que cuando alguien tenga una necesidad cerca de ti, tú la suplas. Estas son las buenas obras. Que cuando alguien necesita una palabra de aliento, tú que eres cristiana, una mujer que cree en Dios, tú se la puedas dar. Esas son las buenas obras, ayudar al prójimo. Porque dice la palabra que el amor al prójimo es fundamental en el evangelio, cosa que se ha perdido en este tiempo. Entonces, sigue diciendo en el capítulo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, cosa que ustedes no quieren entender. La mujer tiene que aprender en silencio dentro de la iglesia. Lamentablemente, así lo dice Cristo. Así lo dice Dios en su palabra, cosa que ustedes no quieren entender. Ahora bien, ¿qué es ser una mujer sumisa? ¿Es una mujer que el hombre la golpea y ella se quede tranquila? No es eso. El hombre dice la palabra que tiene que amar a la mujer como brazo más frágil, lo que significa que el hombre no la pisotea. El hombre que ama a Dios, que teme a Dios, respeta a su esposa. Ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Así que, y sigue hablando, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio, cosa que eso inquieta. Eso es un tema peligroso, tratarlo. Eso es un tema que le sale piquiña a la gente escucharlo. ¿Por qué? Porque cuando a una mujer se le dice que tiene que ser sumisa y que dentro de la iglesia no puede hablar, ahí mismo el pastor, que es un asalariado, que no es un pastor de Cristo, que está compaginado, que tiene una doctrina terrenal, animal y diabólica, juntamente con la mujer, porque hoy en día la iglesia se ha corrompido de una manera terrible, al punto que la mujer ejerce un dominio sobre el hombre, cuando dice la palabra que no le permite a la mujer tener dominio sobre el hombre. El ministerio de la mujer es otro, lo que ella no ha querido entender, que más adelante yo se les voy a explicar cuál es el ministerio de la mujer.